Ahora chicos, bueno, este video es especialmente para mis alumnos de quinto y secundaria. Listo. Ahora empezamos con los conceptos previos del tema de movimiento circunferencial uniforme. Listo, imaginen que, bueno, ato una piedra, una cuerda, una piedra y empiezo a girar. ¿Qué va a ocurrir? Va a formar una trayectoria muy particular, el cual es una circunferencia. ¿Listo? En ese pequeño acto vamos a ver elementos, ¿listo? Partes de este tipo de movimiento. A ver, vemos que aquí la piedra, ¿no? Va en esta dirección. Ya dijimos que la trayectoria, ¿no? La línea, bueno, que se dibuja al girar esta piedra es una circunferencia. La longitud de la cuerda o de la pita será ¿qué cosa? El radio. Vemos que forma un ángulo, ¿listo? Este ángulo, tita, ¿listo? Le vamos a llamar desplazamiento, ¿listo? Angular. También otro nombre, ángulo barrido, ¿listo? Ese ángulo barrido, ese desplazamiento angular, se va a medir en radianes, ¿listo? A ver, como tú recordarás o ya debes saber que hay tres sistemas de medidas angulares. Los grados sexagesimales, los grados centesimales y los grados radianes, ¿listo? Para este tema vamos a usar los radianes, ¿ya? ¿Qué más? Eh, esta longitud de arco, ¿listo? Esta longitud de arco que vemos aquí, que se forma, ¿ok? Que es parte de la circunferencia, le vamos a llamar S, ¿listo? Que le vamos a colocar el nombre de desplazamiento lineal, ¿listo? Desplazamiento lineal. Y esto se mide en metros, ¿listo? Ocurre en un tiempo t, ¿ok? La primera relación, bueno, R, ¿no? R es el radio, ¿ok? La primera ecuación que vamos a mostrar es la siguiente. Hay una relación entre estos tres elementos. ¿Cuál es? Bueno, eso es eh, theta, perdón, S, ¿no? S es igual, el arco, el desplazamiento lineal, es igual al ángulo barrido o desplazamiento angular por el radio, ¿no? Primera ecuación. ¿Qué más? Vemos que en este movimiento también hay algo que se llama velocidad, ¿listo? Pero por el tipo de movimiento, la velocidad va a tener un nombre muy particular. Velocidad tangencial o lineal, ¿listo? ¿Y por qué tangencial? Porque esa velocidad siempre debe ser, perdón, siempre va a ser tangente a esta circunferencia. Por ejemplo, en este punto la velocidad va a ser tangente a la circunferencia. En este punto la velocidad será tangente a la circunferencia. Entonces, si aquí coloco v, aquí también será v. ¿Por qué? Porque estamos hablando del MCU, movimiento circunferencial uniforme. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí los módulos de la velocidad van a ser iguales, ¿listo? Los módulos de la velocidad tangencial o lineal van a ser iguales, ¿listo? Pero también va a aparecer otra magnitud física llamada velocidad angular. ¿Y eso cómo se halla? Bueno, ¿qué pasa si yo divido el ángulo barrido sobre el tiempo? Ahí es donde nace, ¿qué cosa? La velocidad angular, ¿listo? Velocidad angular. Y eso, ¿cuáles son las unidades de esa velocidad angular? Ok, radianes por segundo. Claro, porque el ángulo barrido se mide en radianes y el tiempo se mide en segundos, por eso es que la unidad es radianes por segundo. Pero también te voy diciendo que hay una relación entre la velocidad angular, la velocidad tangencial del radio. ¿Cuál es ese? Velocidad lineal o tangencial es igual a velocidad angular por el radio. ¿Listo? Entonces ya vamos teniendo tres ecuaciones. Primero, el desplazamiento lineal es igual al ángulo o desplazamiento angular por el radio. Tenemos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Y cómo obtengo la velocidad angular? Ya dividiendo el ángulo barrido, que tiene que ser en radianes, sobre el tiempo. ¿Listo? ¿Qué más? Este tipo de movimiento va a generar una aceleración radial. Escucha bien esto porque esta aceleración radial lo vamos a ver más adelante en dinámica circular. ¿Y cómo es esa aceleración? En esta o va a tener esta dirección y sentido. Va a apuntar hacia el centro de giro. Este es mi centro de giro. ¿Listo? Entonces, tiene un nombre particular. Aceleración centrípeta. ¿Listo? Esto se llama aceleración centrípeta. ¿Listo? Y hay ecuaciones que me ayudan a calcular la aceleración centrípeta. ¿Cuál es? Primero, aceleración centrípeta. Es igual a
velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o también velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Listo? Entonces, quiero que tengas en cuenta todos estos elementos que vamos a usar para este tipo de movimiento. ¿Listo? ¿Qué más? Ok, hay algo que se llama frecuencia, ¿listo? Y eso se calcula como el número de vueltas, ¿listo? Sobre tiempo. Y también hay algo que se llama periodo. ¿Cuál es la interpretación del periodo? El tiempo que toma, ¿listo? En dar una vuelta completa a un objeto. Entonces, si este es mi punto de inicio, mi referencia, y da una vuelta completa hasta llegar a este mismo punto de inicio, si yo tomo o calculo ese tiempo se llama periodo. ¿Listo? Pero matemáticamente también se puede calcular como tiempo sobre número de vueltas. Entonces, de estos dos, podemos obtener lo siguiente, una relación entre estos dos. Frecuencia es 1 sobre t. Claro, si esto lo volteamos, ¿no? Invertimos, obtenemos, por ejemplo, lo que hice acá, lo invertimos, obtenemos el periodo. Por eso es que encontramos matemáticamente esta relación, frecuencia igual a 1 sobre t, la inversa del periodo. ¿Listo? A ver, para el cálculo de los radianes, ¿ok? Por ejemplo, si te dan 36 grados sexagesimales, tú no vas a trabajar con estos grados sexagesimales. El ángulo o el desplazamiento angular lo tienes que trabajar con radianes, ¿listo? Entonces, de manera práctica, lo vas a multiplicar por 2pi sobre 360, ya que 2pi es equivalente a 360 grados sexagesimales. 2pi radianes es equivalente a 360 grados sexagesimales, ya que los dos equivalen a una vuelta completa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si quiero 36 grados sexagesimales convertirlos a radianes, multiplico por este factor. 36 a 1, 36 a 10, ¿no? Mitad 1, mitad 5. Por lo tanto, 36 grados sexagesimales equivale a pi sobre 5 radianes, ¿no? Un claro ejemplo. ¿Listo? Entonces, no te olvides eso. Ah, me olvidaba. Cuando te hablen de RPM, ¿listo? RPM significa revoluciones por minuto. Cuando te hablen de RPM, te están dando de dato la frecuencia. Pero cuando hacemos las ecuaciones, a ti más te va a importar qué cosa. Te va a importar la velocidad angular. Entonces, si necesitas velocidad angular y te dan RPM, bueno, simplemente aplicas el siguiente factor. Por ejemplo, me dan de dato 36 RPM. ¿Listo? 36 RPM. Quizás lo que yo necesito en sí para usar mis ecuaciones va a ser la velocidad angular. Por lo tanto, voy a multiplicar por el siguiente factor. Yo sé que una revolución es igual que hablar una vuelta. En una vuelta hay 2pi radianes. ¿Listo? Pero me está diciendo por minuto, RPM, revoluciones por minuto. En un minuto yo sé que es, o hay, 60 segundos. ¿Listo? Segundos, ¿no? Esto es segundos. ¿Listo? Entonces, al multiplicar por este factor, estoy convirtiendo mi frecuencia ¿a qué? A velocidad angular, o sea, a radianes por segundo. ¿Listo? Entonces, si yo simplifico, mitad 1, mitad 30, sexta 6, sexta 5, ¿cierto? Entonces, me quedaría 6pi sobre 5 radianes por segundo. ¿Y esto qué es? Velocidad angular. ¿Listo? Entonces, no te olvides de los RPM. No te olvides de que el ángulo barrido, el desplazamiento angular, tiene que estar en radianes. No te olvides de todas estas ecuaciones. ¿Listo? Ah, me olvidaba, hay otra ecuación más. Eh, el desplazamiento lineal también es igual a la velocidad tangencial por el tiempo. Velocidad tangencial o velocidad lineal por el tiempo. ¿Listo? Entonces, acuérdate de todas estas ecuaciones. ¿Listo? Todos estos elementos que conciernen al MCU. ¿Listo? A ver, también hay algo que se llama, ¿qué ocurre cuando tengo discos? ¿Listo? A ver, ¿qué de particular vemos aquí? Vemos, por ejemplo, que estos dos discos están unidos por un mismo eje. ¿Listo? Entonces, si yo empiezo a girar esos discos, ¿qué va a ocurrir? Van a girar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué se cumple cuando tengo dos discos que están unidos por el mismo eje?
se cumple que sus velocidades angulares son iguales. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando tengo, por ejemplo, piñones, cuando tengo eh, discos unidos por fajas, que son estas cositas de aquí, o que están unidos de esta manera? ¿No? Entonces, ¿qué se cumple? Que las velocidades tangenciales o lineales son iguales. Así que mira estos dos casos. Aquí veo que los discos están unidos por un mismo eje. Y aquí están los discos unidos por fajas, están como que pegados acá, ¿no? Los discos están pegaditos, por lo tanto, ¿qué relación se cumple? Que sus velocidades tangenciales son iguales. Aquí, sus velocidades angulares son iguales. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante, así que tenlo presente. ¿No? Ahora sí pasemos a los ejercicios. Rápidamente. ¿Qué dice? Si una partícula con MCU con movimiento circunferencial uniforme genera 18 grados en un décimo de segundo, calcula su rapidez angular. A ver, velocidad angular es igual a ángulo barrido sobre tiempo. Pero aquí hay un detalle. El ángulo lo están dando en grados sexagesimales. ¿Qué hago para convertirlo a radianes? Ok, 2pi sobre 360 grados. 18 a 1, 18 a 20, mitad 1, mitad 10. ¿Qué me queda? Pi sobre 10. ¿Listo? Radianes. Bueno, reemplazo. Aquí el ángulo barrido es pi sobre 10, pero me dice en un décimo de segundo. Y un décimo de segundo se coloca de esta manera. 1 sobre 10, un décimo de segundo. Simplifico, ¿no? Medios por medios, extremos por extremos. Esto se llega a simplificar. Lo vamos a hacer, ¿ya? Pi por 10, ¿no? Medios por medios, extremos por extremos. 10 por 1, 10. Se simplifica, ¿listo? Solo que yo lo hice directo, pero bueno, ya sabes por qué se simplifica. Así que solamente me queda pi. Pero no te olvides que las unidades son radianes por segundo. ¿Listo? Ahora, sigamos. No te olvides, ¿ok? Para el salón que no he realizado el tema, tienes que copiar estos ejercicios. ¿Ya? La solución de los ejercicios que serán revisados cuando, bueno, tienes toda esa semana para la semana que viene para poder presentar tu cuaderno. ¿Qué dice en el número 2? Si una partícula con MSU genera 36 grados sexagesimales en un décimo de segundo, calcula su rapidez angular. ¿Listo? Muy similar al ejercicio anterior. Velocidad angular es tita sobre tiempo. ¿Listo? Pero el ángulo me lo están dando, ¿listo? En grados sexagesimales. ¿Qué haces? Lo multiplicas por 2pi sobre 360 para convertirlo a radianes. ¿Listo? 36 a 1, 36 a 10. ¿Listo? Mitad 1, mitad 5. ¿Me queda cuánto? Pi sobre 5 radianes. Listo, vamos a reemplazar. El ángulo entonces es pi sobre 5 y me dice en un décimo de segundo. Un décimo de segundo. Medios por medios, extremos por extremos. Aquí será pi por 10 sobre 5 por 1, 5. Quinta 1, quinta 2 y me queda 2pi. No te olvides las unidades radianes por segundo. ¿No? Sigamos. A ver. Me dice, si un cuerpo con MCU gira con 5 pi radianes por segundo, rápidamente, por las unidades me está dando de cosa, la velocidad angular, ya que la velocidad angular se mide en radianes por segundo. Entonces, anotamos el dato. 5 pi radianes por segundo. Calcula su rapidez tangencial. Me está pidiendo la rapidez, la v, ¿no? La v que es rapidez tangencial o rapidez lineal. Y me está dando de dato que el radio de la circunferencia es 2 metros. Bueno, rápidamente tenemos que recordar, acorde a lo que hemos visto hace un momento, las ecuaciones, hay una relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular, el cual es velocidad tangencial o lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Bueno, reemplazo, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad angular? 5pi. ¿Cuánto es el radio? 2. Multiplico 5 por 2, 10pi. ¿Listo? Metros por segundo. Nada más, así de sencillo. No te olvides, estamos viendo movimiento circunferencial uniforme. ¿Qué son constantes entonces? Eso es lo que creo que no lo dije.
son constantes. La velocidad lineal, ¿listo? El módulo de la velocidad lineal es constante, así como también la velocidad angular, ¿listo? A ver, ¿qué dice la 4? Si una partícula con MSU describe un arco de 6 metros en un tiempo de 2 segundos, calcula su rapidez tangencial. Me está hablando de arco. Ese arco, ¿te acuerdas? A ver, aquí está, ¿no? Mi objeto. Si va de aquí hasta aquí, este arco, ¿cómo lo llamamos? S, ¿listo? Y había una relación entre el arco o el desplazamiento lineal y la velocidad tangencial o rapidez tangencial. Era S igual a V por T. Entonces, vamos a reemplazar los datos. Me dice que ese arco de cuánto es, de 6 metros. Me está pidiendo la rapidez tangencial. ¿Y en cuánto tiempo me dice? 2 segundos. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto es ese arco? Me dan la longitud del arco. ¿Cuánto es? 6. ¿En cuánto tiempo? En 2 segundos. Listo, solamente estoy reemplazando mis datos. Ese 2 pasa a dividir y obtengo que 6 entre 2 es 3. 3 metros por segundo. ¿Listo? Nada más, te das cuenta que estamos aplicando directamente las ecuaciones del MCU. ¿Listo? A ver, ¿qué dice acá? Uy, mira, me están hablando de RPM. A ver, si una rueda que gira con 120 RPM, MCU, calcula el ángulo barrido en el centro en 50 segundos. Bueno, primero vamos a colocar los datos. Cuando te hablan de RPM, te están hablando de frecuencia. 120 RPM. ¿Listo? Me están pidiendo el ángulo barrido o desplazamiento angular. Así que acuérdate de esos dos nombres. ¿Y en cuánto tiempo? En 50 segundos. ¿Listo? A ver, primero, tú sabes que hay una ecuación, el cual es ángulo barrido igual a velocidad angular por tiempo. ¿Listo? Justamente me están pidiendo el ángulo barrido. La velocidad angular, ajá, no me dan directamente la velocidad angular, pero yo sé cómo transformar la frecuencia, ya que cuando me dan RPM me están hablando de frecuencia. Yo sé convertir la frecuencia en velocidad angular multiplicando por un factor. ¿Listo? Así que vamos a hacer eso. Ah, y el tiempo también lo tengo, ¿no? 50 segundos. Entonces, si yo la velocidad angular y lo multiplico por 50, ya tengo la respuesta. A ver, 120 RPM. ¿Cuál es el factor por el cual tengo que multiplicar? Bueno, 2pi es una revolución. En un minuto hay 60 segundos. ¿Listo? Mitad 1, mitad 30, 0. 0 se van. Tercia 1, tercia 4. 4 por pi. 4pi. Entonces, al multiplicar por este factor, obtengo radianes por segundo, que es la unidad de ¿qué? De la velocidad angular. Listo, reemplazamos. Velocidad angular, por lo tanto, es 4pi. ¿Cuánto es el tiempo? Dato del problema, 50. Así que el ángulo barrido, ¿cuánto es? 4 por 50, eso es 200pi. Y no te olvides que el ángulo barrido se mide en radianes. ¿Listo? Y acá. Si una partícula con MSU gira a razón de 180 RPM, calcula el ángulo que genera en un segundo. Listo, algo muy similar, ¿no? Así que de frente colocamos la ecuación. Ángulo barrido es igual a velocidad angular por tiempo. Me dan, ¿qué cosa? La frecuencia de dato, ya que me están hablando de RPM, 180 RPM. Y tú sabes que al multiplicar por 2pi, que es una revolución, una vuelta, entre 60 segundos, ya que me dice revolución por minuto. ¿Listo? Un minuto tiene 60 segundos. Mitad 1, mitad 30, 0, 0, tercia 1, tercia 6. Por lo tanto, esa frecuencia me va a salir 6 por pi, 6pi. Hoy, aquí al convertir o al multiplicar por el factor, estoy obteniendo velocidad angular. ¿Listo? Entonces, 6 por pi, 6pi radianes por segundo. ¿Listo? Entonces, reemplazo. No te olvides, ¿eh? No te olvides. Voy a multiplicar por este factor, ya esto se convierte en velocidad angular. ¿Listo? Por eso que aquí de f me voy a w, porque lo estoy multiplicando por este factor. Entonces, al multiplicar por ese factor, lo estoy convirtiendo en velocidad angular. 6pi radianes por segundo. Lo reemplazo. 6pi. Pero me dice en un segundo, por lo tanto, no cambia mucho la cosa. 6pi radianes. ¿Listo? 6pi radianes.
A ver, por si es que por ahí te das cuenta. A ver, aquí, al multiplicar por este factor, esto, ¿en qué se convierte? ¿Listo? Esto ya se convierte en ¿qué? En velocidad angular, ¿ya? Por si es que por ahí quizás te estás confundiendo, ¿listo? Digamos, ¿qué dice? Si una partícula con MSU gira con pi sextos, calcula el ángulo que genera en el tercer segundo de su movimiento, ¿listo? Eh, a ver, vamos a interpretar que este pi sextos, ¿ya? Porque se gira con pi sextos. Vamos a asumir que esto es la velocidad angular. Pi sextos radianes por segundo. Tú sabes que, o debes saber que las unidades de la velocidad angular es radianes por segundo. Pero aquí hay un pequeño tema, ¿no? A ver, dice, calcule el ángulo que genera en el tercer segundo de su movimiento. Me está pidiendo el ángulo barrido, que es igual a velocidad angular por tiempo. ¿Ya? Profe, profe, me dice que genera el tercer segundo, ya pues, entonces el ángulo es igual a pi sextos por 3. Ya ve, profe, tercia 1, tercia 2, ¿cuánto queda? Pi medios. Ya, si estás pensando eso, estás recontra mal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me está pidiendo en el tercer segundo. ¿Listo? A ver, vamos a tratar de graficar esto. A ver, MSU, una circunferencia, ¿no? Aquí hay un objeto, ¿listo? Un objeto que va formando, ¿no? Una circunferencia, de ahí el nombre. De aquí para aquí es un segundo. De aquí para aquí es un segundo. Y de aquí para aquí otro segundo. Pero si hablamos eh, en términos de orden, ¿no? Este de aquí es el primer segundo. Este de aquí es el segundo segundo. Y este de aquí es el tercer segundo. ¿Listo? Entonces, pregunto, en el tercer segundo, ¿cuántos segundos hay? Solamente hay un segundo. ¿Listo? Cosa contraria sería que me digan cuántos segundos hay en los tres primeros segundos. Ahí tu respuesta sería 3 segundos. Pero me están preguntando por el tercer segundo. En el tercer segundo solamente hay un segundo. Gráficamente sería esto de acá. Entonces ten cuidado. Reemplazando sería pi sextos por 1 nada más. Así que ese ángulo barrido será pi sextos, ¿no? Así que ten cuidado. ¿Ya? Ahora dice, si un disco gira constantemente con 7 pi radianes por segundo durante 10 segundos, calcula el número de vueltas que genera en ese tiempo. ¿Listo? A ver, me dan de dato qué cosa. Bueno, me dicen 7 pi radianes por segundo. Entonces, ¿eso qué es? Velocidad angular. 7 pi radianes por segundo. Durante 10 segundos, me dan el tiempo de 10 segundos. Me están pidiendo el número de vueltas, ¿listo? Que genera en ese tiempo. A ver, yo sé que en una vuelta, ¿cuántos grados radianes gira? 2pi. Acuérdate que una vuelta completa equivale a 2pi radianes. Entonces, si da una vuelta es porque está barriendo un ángulo de 2pi radianes. ¿Listo? Entonces, si yo calculo el número de... ¿Cómo calculo entonces el número de vueltas? Ah, ya. Si obtengo, si obtengo el total de radianes que ha girado, ¿listo? Entonces, si yo lo divido entre 2pi, obtendré el número de vueltas. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Ángulo barrido es igual a velocidad angular por tiempo. Entonces, ¿cuánto es esto? La velocidad angular es 7pi. ¿Y cuánto es el tiempo? 10 segundos. ¿Listo? Entonces, el ángulo barrido da, o es 7 por 10, 70pi radianes. ¿Listo? Pero no te olvides, ¿no? Que si yo quiero hallar el número de vueltas, solo tengo que hacer que este ángulo lo divide entre 2pi. ¿Y por qué lo divide entre 2pi? Porque 2pi equivale a una vuelta completa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo será ese número de vueltas? 70pi sobre 2pi. 70 entre 2, 35 vueltas. ¿Listo? Entonces no te olvides por qué estoy dividiendo entre 2pi, ya que 2pi radianes equivale a una vuelta completa. Entonces,
Si yo quiero saber cuántas vueltas ha dado, simplemente tengo que dividir entre 2pi. ¿Listo? Entonces, 70pi entre 2pi me da 35 vueltas. ¿Listo? Entonces, de esa manera vas a hallar el número de vueltas. Calculas el ángulo barrido, ¿listo? Tita, y lo divides entre 2pi. Listo. Obtienes el número de vueltas. Listo, entonces, no te olvides ese detalle. ¿Ya? A ver, ¿qué dice acá? Si un disco gira con una frecuencia de 45 RPM, calcula su rapidez angular. ¿No? Me están especificando que, ¿no? La frecuencia, 45 RPM, tú sabes que al multiplicar por el siguiente factor, 2pi sobre 60, ya hemos explicado por qué. Acuérdate que RPM significa revolución por minuto. Una revolución es 2pi radianes. ¿Y por qué sobre 60? Ya que un minuto es 60 segundos. ¿Listo? Entonces yo al multiplicar por este factor voy a obtener la velocidad angular. Simplificamos mitad 1, mitad 30, quinta, quinta 9, quinta 6, tercia 3, tercia 2. ¿Cuánto me queda al final? 3 pi medios. Radianes por segundo. Listo. Me está pidiendo su rapidez angular, así que ya hallamos la respuesta. Ya que al multiplicar por este factor, obtengo directamente, ¿qué cosa? La velocidad angular. ¿Listo? Ahí está. A ver, ¿qué dice acá? Si el periodo de un disco que gira con MCU es de 2 segundos. ¿Listo? Dato. Periodo. 2 segundos. ¿Cuál es la interpretación del periodo? Ah, ok. Es lo que tarda en dar un objeto una vuelta completa. ¿Listo? Entonces, si yo girar un objeto una vuelta completa, es el tiempo que tarda, ese es el periodo. Esa es la definición del periodo. Calcula su rapidez angular. Listo. Entonces, a ver, si yo sé que en una vuelta completa, mejor dicho, el periodo es lo que tarda en una vuelta completa, entonces, ¿cuánto es el tita aquí? ¿Cuánto es el ángulo barrido? Si es una vuelta completa, es 2pi. ¿Listo? Entonces, el periodo es lo que tarda, el tiempo que demora en dar una vuelta completa. Y si yo quiero saber su rapidez angular, ¿cómo lo obtengo? Ah, ya, es el ángulo barrido sobre el tiempo. ¿Cuánto es el ángulo que barre? 2pi. ¿En cuánto tiempo? En 2 segundos. Lo divido. ¿Y qué obtengo? Pi. ¿No? Simplifico y obtengo pi. Radianes por segundo. ¿Listo? Por eso es que, a ver, recordando, ¿no? Si ves, si te das cuenta, bueno, si agarras un formulario o encuentras en internet, hay una ecuación directa, ¿no? Hay una ecuación que te dice, velocidad angular es 2pi sobre t. ¿Listo? Hay una ecuación directa para hallar, o mejor dicho, hay una ecuación directa que me relaciona la velocidad angular con el periodo. O bueno, tú sabes que también la frecuencia es la inversa del periodo, así que podemos aquí sacar otra ecuación, ¿no? 2pi por frecuencia, ya que el periodo, ¿no? O la frecuencia es la inversa del periodo. Entonces, podemos trabajar también con estas dos ecuaciones. Me relaciona la velocidad angular con el periodo o la velocidad angular con la frecuencia. ¿Listo? Entonces aquí la respuesta es pi radianes por segundo. Lo hemos hecho con interpretación, pero también puedes usar estas ecuaciones. 11. ¿Qué dice? Calcula la rapidez angular del segundero y el minutero de un reloj. Da la respuesta en radianes por segundo. Ahora, dice, calcula la rapidez angular del segundero y el minutero de un reloj. Ojo, aquí está el detalle, ¿no? Me está pidiendo la respuesta en radianes por segundo. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hablar del segundero. ¿Listo? El segundero, la manecilla que marca los segundos. Entonces, yo sé que la velocidad angular es igual al ángulo barrido sobre el tiempo. ¿Listo? A ver, primero vamos a hablar del segundero. ¿Listo? Segundero. Velocidad angular, a ver.
Vamos a analizar cuando da una vuelta completa. ¿Listo? Si hablamos de una vuelta completa, entonces el ángulo barrido ya sabemos que es 2pi radianes. ¿Listo? Pero, ¿cuánto tiempo en segundos, ¿no?, tarda en dar una vuelta completa el segundero? Entonces, si analizamos, vemos un reloj con manecillas, podemos ver que el segundero, la manecilla del segundero, para dar una vuelta completa, ¿en cuánto tiempo lo hace? En 60 segundos, ¿cierto? En 60 segundos. Por lo tanto, simplifico y ¿qué obtengo? Pi sobre 30 unidades radianes por segundo. Ahora vamos al minutero. Vamos a aplicar lo mismo. El minutero, velocidad angular es igual a ángulo barrido sobre tiempo. Ya sabemos que si queremos analizar una vuelta, ¿no? ¿Cuánto es el ángulo barrido de una vuelta? 2pi radianes. Pero ahora mira, el minutero, la manecilla del minutero, ¿listo? ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta completa? ¿Listo? En dar una vuelta completa, ¿cuánto es? 60, ¿qué cosa? Minutos, ¿cierto? El minutero para dar una vuelta completa demora 60 minutos, o sea, una hora. Pero, ¿qué me está pidiendo? En radianes por segundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 2pi radianes, lo dejo ahí. Estos minutos lo tengo que transformar a segundos. Por lo tanto, si yo multiplico esos minutos por 60, lo estaré transformando a segundos. ¿Listo? Y se acabó. A ver, mitad 1, mitad 30. Entonces, será pi sobre 30 por 60, eso es 1800, pi sobre 1800 radianes por segundo. ¿Listo? Así que, nada más. A ver, la 12, la 13, ¿no?, son ejercicios, ¿ya? ¿Se acuerdan que les comentamos, o les comenté acerca de cuando dos discos están unidos por fajas? ¿Listo? Y cuando tengo discos unidos por el mismo eje, ¿qué sería en este caso? ¿Listo? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la 12? Calcula la rapidez angular de la rueda 2. ¿Listo? Rapidez angular. Me está pidiendo la rapidez angular. Si la rueda 1 gira constantemente con 12pi radianes por segundo. Además, se sabe que la relación de los radios de la rueda 1 y la rueda 2 es igual a 4. A ver, recordando, cuando tengo este sistema, ¿listo? Tengo dos discos o dos ruedas unidos por una faja, son estas líneas que ves aquí. ¿Qué se cumple? Que las velocidades tangenciales o lineales son iguales, ¿no? Pero yo sé que la velocidad tangencial o lineal es igual ¿a qué? A la velocidad angular por su radio. Aquí, la velocidad tangencial de la rueda 2 será velocidad angular por el radio 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué datos tengo? Me está dando que la rueda 1 gira con 12pi radianes por segundo. ¿Listo? ¿Dónde está la rueda 1? Acá está. Me dice que eso es 12pi radianes por segundo. ¿Y qué pasa si este R2 lo paso a dividir? ¿No? Por R1 y ese R2 lo paso a dividir. ¿Qué me queda por aquí? Velocidad angular de la rueda 2. Y es justamente lo que me está pidiendo. Rapidez angular de la rueda 2. Listo. Pero hay una relación entre R1 y R2, que es dato del problema. ¿Cuánto es? 4. Entonces, ¿qué me quedará? Que velocidad angular de la rueda 2, entonces obtengo, o bueno, reemplazo, ¿no? R1 sobre R2 es igual a 4. Entonces tendría que multiplicarlo por 4. Por lo tanto, la velocidad angular de la rueda 2, 12 por 4, 48 y no te olvides las unidades, radianes por segundo. ¿Listo? Nada más, así que no te olvides, ¿ah? Cuando tenemos discos, ruedas unidos por una faja o están en contacto, ¿no? Si, por ejemplo, esto de aquí ya no existe y esta rueda de aquí está pegadito acá, está unido tangencialmente, ¿qué se cumple? Que las velocidades tangenciales o velocidades lineales son iguales, ¿listo? Pero ¿qué sucede? ¿No? Bueno, aquí tenemos un sistema combinado, ¿no? Vemos que la rueda B, ¿no? Y la C están, bueno, están unidos por una faja,
pero veo que la A con la B están unidos por un mismo eje. ¿Listo? Ahora vamos a leer el problema. ¿Qué dice? Dice, vamos a agrandar esto, ¿ya? Un momento. Ya. Calcula la rapidez con que sube el bloque en el siguiente sistema. Está hablando de este bloque de aquí, ¿no? Sí se sabe que el radio de A es igual a 10 centímetros, el radio de B es 30 y el radio de C es 5 centímetros. Y además, la polea C gira con una rapidez de 9 radianes por segundo. ¿No? Entonces me están dando la velocidad angular de ¿quién? De la polea C. ¿Listo? Me dice que es 9 radianes por segundo. Listo. Si yo hallo la velocidad tangencial de la rueda o de esta polea, voy a hallar la velocidad con la cual, ¿no?, está subiendo el bloque. ¿Listo? Entonces, si yo hallo la velocidad tangencial de A, estaré hallando mi respuesta. ¿Listo? Empecemos. Primero, entre B y C, ¿qué relación se cumple? Que la velocidad tangencial de B, ¿listo?, es igual a la velocidad tangencial de C. ¿Listo? ¿Por qué? Porque están unidos por una faja. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, yo sé que la velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio, y aquí velocidad angular por el radio. ¿No? Bueno, a ver, vamos a ver qué datos tengo. ¿Tengo la velocidad angular de B? No. ¿Tengo el radio de B? Sí, que es 30 centímetros. ¿Tengo la velocidad angular de C? Sí, me dan de dato, 9. ¿Tengo el radio de C? Sí, dice que es 5. Quinta 1, quinta 6, y tercia 2, tercia 3. Entonces, la velocidad angular de B es 3 medios radianes por segundo. Listo. Ahora analizamos esto de acá. Como B y A están unidos por un mismo eje, se cumple lo siguiente. La velocidad angular de B es igual a la velocidad angular de A. Eso lo vimos en la parte de teoría. ¿Listo? Cuando tengo dos poleas, dos ruedas, dos discos que están unidos por un mismo eje, entonces se cumple esta relación. ¿Listo? Pero, ¿a qué es igual la velocidad angular? Velocidad tangencial sobre radio. ¿A qué es igual la velocidad angular? Velocidad tangencial sobre el radio. ¿No? A ver, si tengo que la velocidad tangencial es igual a W por el radio, despejo el W, que va a ser igual a V sobre R. Es lo que estoy aplicando aquí. ¿Listo? Reemplazo entonces. Reemplazo entonces. Yo ya hallé que la velocidad angular, ¿a qué es igual? A 3 medios, ¿no? A 3 medios radianes por segundo. ¿Listo? ¿Y a qué es igual la velocidad de A? Es lo que me interesa ya, porque si yo hallo eso, estaría hallando de cosa la velocidad o la rapidez con que sube el bloque. ¿Y el radio de A me lo dan? Sí, me lo dan. ¿Listo? ¿Qué cuánto es? 10 centímetros. Listo, reemplazo. Entonces, 3 medios va a ser igual a BA sobre, ¿cuánto es el radio? 10 centímetros. Mitad 1, mitad 5 y la velocidad entonces. Este 5 pasa a multiplicar al 3 y obtengo 15. Pero como estamos hablando que el radio está en centímetros, esa velocidad será centímetros por segundo, ¿no? Entonces, no te olvides, ¿eh? Cuando tengo discos, ruedas, o en este caso poleas, unidos por una faja o están unidos tangencialmente, se cumple que las velocidades tangenciales son iguales. ¿Listo? Por otro lado, si tengo que esas ruedas, esas poleas, esos discos están unidos por un mismo eje, se cumple esta relación de acá. ¿Listo? No te olvides. A ver, nos acercamos al final. Nos quedan dos ejercicios. A ver, mira, mira este ejercicio. Mira, 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 mira. Dice, atento porque es un poco tedioso esto. A ver, si las manecillas de un reloj
horario y minutero, marcan las 12 horas, ¿listo? Calcula el tiempo que transcurre para que ambas nuevamente coincidan, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos a dibujar bueno, disque un reloj, ¿listo? Me está diciendo que el horario y el minutero, obviamente el minutero es más grande que el horario, ya está marcando las 12 horas, ¿listo? Me pide, perdón, me pide, calcula el tiempo que transcurre para que ambas nuevamente coincidan, ¿listo? Entonces, bueno, aquí están las 12, 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Atento, mira, ¿qué va a suceder? ¿Quién recorre más rápido? El minutero, ¿no? Porque al final el horario, ¿qué va a ocurrir? En una hora solamente se va a mover hasta el 1, ¿cierto? Pero en cambio, en una hora estamos hablando, el, en cambio, el minutero, ¿no? Va a dar una vuelta completa, ¿listo? Pero mira, apenas son las 12 horas, ¿quién empieza a correr? El minutero, ¿cierto? Entonces, en ese mismo instante, el minutero ya está adelantando el horario, ¿listo? Entonces, ¿qué tendrá que ocurrir para que alcance nuevamente o coincidan nuevamente? Necesariamente, este minutero va a tener que dar una vuelta completa hasta alcanzarlo otra vez al horario. Entonces, más o menos serán en esta dirección, ¿no? Entonces, algo así como esto. En ese momento coincidirán nuevamente, ¿ok? Entonces, más o menos tendrá que pasar 60 minutos, ¿ok? 60 minutos y algo más. Es lo que vamos a calcular. Y aquí viene el detalle. ¿Y cómo hallamos ese tiempo usando las ecuaciones del MCU? Para esto vamos a hacer lo siguiente. Si bien es cierto, esto es una circunferencia, ¿listo? Esto lo vamos a hacer un pequeño corte y lo vamos a estirar. A ver, si hago un corte y lo estiro, lo aplano, lo voy a decir así, lo voy a aplanar, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una línea recta, ¿listo? Aquí está el 12, pero aquí también está el 12. Solo que voy a considerar lo siguiente. Aquí está, ¿qué cosa? El, el horario y aquí está el minutero, ¿listo? Mira, ¿qué estoy haciendo? He hecho un corte imaginario, estirado esa línea, ¿no? Que inicialmente era una circunferencia, y hasta formar una línea recta nada más. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más estoy considerando? Que aquí ambos se encontrarán en el mismo punto, ¿no? Pero si yo estiro convenientemente, ¿qué va a ocurrir? Puedo decir que aquí está el horario y aquí está el minutero. ¿Listo? ¿Ok? Este es el inicio y este es el final. Solo que convenientemente el horario y el minutero lo estoy colocando en estas posiciones. ¿Listo? Y me está pidiendo dentro de cuánto tiempo el minutero va a alcanzar el horario. Y no se te hace conocido esto de aquí, este caso. ¿Te acuerdas cuando hablamos de tiempo de alcance? ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hallar? El tiempo de alcance. ¿Listo? Y para hallar el tiempo de alcance, ¿qué necesitaba? La distancia, ¿no? La distancia de separación inicial sobre la resta de velocidades. ¿Ok? ¿Y cuál será la distancia de separación? No son los 2 pi radianes, ¿no? Porque es el ángulo que separa una vuelta completa, ¿cuánto es? 2 pi radianes, ¿no? Entonces, esa va a ser la distancia de separación. Entonces, solamente me faltaría, ¿qué cosa hallar? Sus velocidades, las resto y hallaría ese tiempo de alcance. ¿Listo? No te olvides, ¿por qué 2 pi radianes? Porque, si bien es cierto, hemos hecho un corte, estoy, ¿no? Estirando esa línea, pero esa línea es una vuelta completa que también equivale a 2 pi radianes. ¿Listo? Entonces, me faltaría hallar solamente la velocidad angular del minutero y la velocidad angular del horario.
¿Y cómo hago eso? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos con el minutero. ¿Listo? Velocidad angular del minutero. Yo sé que es ángulo barrido sobre tiempo. ¿Listo? Vamos a considerar una vuelta completa. Hace un momento lo vimos. El minutero, ¿no? Para dar una vuelta completa, ¿cuánto demora? 60 minutos. Pero si lo multiplico por 60, obtendré eh, segundos. ¿Listo? Aunque lo puedo trabajar con minutos, ¿no? A ver, lo vamos a dejar en minutos, ¿ya? Vamos a jugar con las unidades. A ver, 2pi es el ángulo barrido en una vuelta completa, 2pi radianes. Y el tiempo, acuérdate que el minutero para dar una vuelta completa, ¿no? Tiene que transcurrir una hora. ¿Y una hora cuánto es? 60 minutos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar 60 minutos. ¿Listo? Simplifico. Mitad 1, mitad 30. Me queda pi sobre 30 radianes por minuto. ¿Listo? Ahora vamos a bajar un poquito. Ahora vamos con la velocidad angular del horario. Es igual a el ángulo barrido sobre el tiempo. El ángulo barrido vamos a hacer la misma referencia. 2pi radianes. Pero mira, el horario para que dé una vuelta completa, ¿cuánto tiempo transcurre? ¿Cierto? A ver, si empieza a las 12 para que dé el horario, el chiquito, el horario, tiene que pasar por el 1, por el 2, el 3, el 4, el 5, hasta llegar al 12 y llega otra vez al mismo punto de inicio. O sea, va a dar una vuelta completa. Y entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió? 12 horas, ¿cierto? 12 horas. Pero, ya vamos a poner 12 horas. Pero yo estoy trabajando con radianes por minuto. Por lo tanto, 2pi radianes sobre 12 por 60, ya que una hora tiene 60 minutos. ¿Listo? Bueno, simplificamos, ¿no? Mitad 1, mitad 6. Voy a obtener pi sobre 6 por 60, eso es 360. Va a ser radianes por minuto. Listo. Ahora sí vamos a hallar el tiempo de alcance. Esa distancia de separación dijimos que iba a ser 2pi radianes. Ahora que el tiempo de alcance tenías que restar ¿qué cosa? Las velocidades. Entonces pasemos a restar esas velocidades. ¿Cuál es mayor? ¿Pi sobre 30 o pi sobre 360? Creo que estás de acuerdo conmigo con que es pi sobre 30. Entonces, pi sobre 30 menos pi sobre 360. ¿Listo? No te olvides que estamos hablando de radianes por minuto. Entonces, ¿cuánto me saldrá el tiempo? En minutos. ¿Listo? A ver, vamos a homogenizar. Tendría que multiplicar mm, por 12, ¿no? A ver, si multiplico por 12, aquí también por 12, obtengo 2pi sobre 12pi, ¿no? Sobre 360 menos pi sobre 360, ¿no? Y como son fracciones homogéneas, solamente resto los numeradores. 12pi menos pi, 11pi sobre 360. A ver, aquí estás dividiendo radianes, y aquí es, ¿qué unidades hay? Radianes por minuto. Los radianes se van, los minutos suben, por eso es que te decía que el tiempo de alcance me va a salir en minutos. Este pi lo simplifico con este pi, y obtengo medios por medios y extremos por extremos. Ese 360 se multiplica por el 2, queda 720 sobre 11. ¿Qué cosa? Minutos. ¿No? ¿Y cuánto es 720 entre 11? Bueno, vamos a ayudarnos con la calculadora. Listo. A ver, 720 entre 11 me sale 65. Obviamente no me va a salir exacto, ¿no?
Mira, me sale 65,45 periódico puro. ¿Qué cosa? Minutos. Y es lo que habíamos predicho, ¿no? A ver, para que alcance otra vez el minutero al horario, más o menos será en esta posición. Entonces, ¿cuándo transcurrió? 60 minutos hasta aquí, más este espacio de acá. ¿Y cuánto hay aquí? 5 minutos, pero un cachito más, porque el horario también se mueve. ¿Listo? Entonces, ese será el tiempo en que tendrá que transcurrir para que otra vez coincidan el minutero y el horario. ¿Listo? Un poquito tedioso, pero valió la pena resolver el problema. ¿Ya? Y por último, tenemos esto acá. Dice, desde una altura de 80 metros se suelta una piedra sobre un punto X perteneciente a la periferia de un disco de 60 RPM y cuyo radio es de 10 centímetros. Si la piedra es soltada justo cuando el disco empieza a girar, ¿qué distancia separa al punto X y la piedra cuando esta choca con el disco? Listo. Aquí está mi piedrita. Vamos a considerar que este es mi punto X. ¿No? Es el punto X que me menciona. Todo esto de aquí es el disco. ¿Listo? Hay una altura de 80 metros. ¿Ok? Entonces, me dice, si la piedra es soltada justo cuando el disco empieza a girar, ¿qué distancia separa el punto X y la piedra cuando ésta choca con el disco? Entonces, se suelta la piedra, este punto X, ¿no? Va a empezar a, a moverse, ¿no? Se va a desplazar ese punto X, ¿listo? Entonces, me está preguntando, cuando choca el disco, ese punto X quizás se encuentre por aquí. Entonces me está pidiendo esa distancia, ¿listo? Entonces, primero, ¿qué puedo hacer? Voy a calcular el tiempo. Si yo calculo el tiempo que tarda la piedra en chocar al disco, va a ser igual al tiempo que va a tardar en desplazarse ese punto X. ¿Listo? Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a usar mis ecuaciones de caída libre, ya que me está hablando de gravedad, ¿no? Y no me está hablando de que hay una resistencia al aire, así que puedo trabajar con las ecuaciones de caída libre. Así que me interesa hallar este tiempo de aquí. A ver, como tengo dato de altura, vamos a usar esta ecuación. Altura igual a velocidad inicial por tiempo, más menos un medio, gravedad por tiempo al cuadrado. La altura es 80, dato de problema, velocidad inicial 0, tiempo es lo que me interesa hallar. Si el cuerpo cae, corresponde más, gravedad 10, y el tiempo es lo que me interesa hallar. Mitad 1, mitad 5, 0 por t, 0, me queda 80 igual a 5t al cuadrado. Este 5 pasa a dividir, 80 entre 5, 16, igual a t cuadrado, pasa como raíz, y obtengo que t es igual a 4 segundos. ¿Listo? Ya tengo el tiempo. Ahora vamos a ver dónde se encuentra ese punto X luego de 4 segundos, que es el tiempo que va a tardar esta piedra en chocar al disco. ¿Listo? Para eso vamos a ver qué datos tengo acerca del disco. Me dice que está con 60 RPM y el radio me dice que es 10 centímetros. Tú sabes que cuando te dan RPM, te están hablando de qué? De frecuencia. Pero para mí, bueno, a mí me interesa la velocidad angular. Y yo para convertir a la velocidad angular, tengo que multiplicar por 2pi sobre 60. Una revolución, 2pi por minuto, 60 segundos. Mitad 1, mitad 30, 60 entre 30, 2. Por lo tanto, la velocidad angular va a ser 2pi radianes por segundo, ¿no? Al simplificar, me queda 2pi radianes por segundo. Entonces, ¿dónde se encontrará ese punto X? Bueno, vamos a ver. Vamos a hallar el ángulo, ¿ok? El ángulo que es igual a velocidad angular por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad angular? 2pi. ¿Cuánto es el tiempo? 4. 2pi por 4, 8 pi radianes. ¿Listo? Pero mira, analizando. A ver. Si el ángulo barrido, ¿no? Por el punto X es 8 pi radianes, ¿qué ocurre? A ver. En total, el punto X ha barrido 8 pi radianes. Pero yo sé
que este punto X, al dar una vuelta completa, ¿cuánto ángulo barre? 2pi. Y eso ocurre en un segundo. ¿Listo? Pasa otro segundo, será 4pi. Pasa otro segundo, será 6pi. Y pasa otro segundo, se cumple o completa los 8pi radianes. ¿Listo? ¿Y por qué hasta el cuarto segundo? Porque es el tiempo que demora en caer la piedra al disco. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese punto X, luego de 4 segundos, se encontrará en el mismo punto. Acuérdate que te dice que si la piedra es soltada justo cuando el disco empieza a girar, ¿listo? Entonces, aquí está el punto X. Suelto la piedra. Luego de 4 segundos, ¿qué va a ocurrir? Ese punto X, luego de 4 segundos, va a dar 4 vueltas. O sea, va a estar en el mismo punto. ¿Listo? Esa es la interpretación que le doy. Porque me está diciendo que el ángulo barrido es 8pi radianes. ¿No? Pasó un segundo, regresa al punto donde estaba, desde que se soltó la piedra. Pasa otro segundo, sigue en ese mismo punto. Pasa otro segundo, pasa al cuarto segundo, se encontrará en el punto de partida. Por lo tanto, cuando la piedra choque al disco, será igual al punto X. Por lo tanto, ¿qué distancia separa el punto X y la piedra cuando se choca con el disco? Cero. ¿Listo? Porque va a coincidir con el punto X cuando la piedra choque al disco. ¿Listo? Entonces la respuesta es cero. ¿Listo? Bueno chicos, espero haberlos ayudado. No se olviden que esto tiene que estar copiado en su cuaderno y con esto tienen que poder resolver los mosquitos que se les ha entregado en casa. ¿Listo chicos? Ahí lo dejamos. Nos vemos.